Hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Consejos para una Vida Natural. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el análisis del entorno a la hora de llevar a cabo una construcción natural. Acompáñennos. Hola, hola a todos, sean muy bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar entonces del análisis del clima, de la tierra, del territorio y de los recursos naturales a la hora de construir una construcción natural. Como muchos sabrán, hay que analizar una serie de factores para poder llevar a cabo una construcción natural. Con el fin de distribuir esto en tres grandes segmentos, podemos utilizar el esquema del cielo y la tierra que utilizaban los antiguos. El cielo arriba, la tierra abajo y en medio los humanos. Y asimismo podemos segmentar cuáles son las cosas que hay que analizar a la hora de construir. En cuanto a las cosas que tienen que ver con el cielo, el clima, lo que está desde nuestras cabezas hacia arriba, en cuanto a lo que es el análisis del entorno a la hora de construir, tenemos que ver el clima, cuál es el tipo de clima que hay en el lugar, por dónde pega más la lluvia, o sea, los vientos. Por ejemplo, a veces llueve más por el norte, ahí pega más la lluvia, o a veces pega más la lluvia por el noroeste. Entonces, esos son datos que tenemos que ir sumando. También los puntos cardinales, situarnos bien en el lugar para poder orientar la construcción de manera que pueda aprovechar de mejor manera la luz del sol. Y los aleros se puedan proyectar para proteger los muros de la lluvia según cuáles son las orientaciones por las que pega más fuerte la lluvia. También el análisis del clima, saber bien cómo es el clima del lugar, nos va a servir para saber si es húmedo, seco, si llueve o no llueve. Y todos esos datos nos van a servir para elegir de mejor manera el método constructivo a utilizar. En cuanto al análisis de la tierra, de lo que está bajo nuestros pies, está el tipo de suelo donde vamos a construir, si es un suelo arenoso, arcilloso, si es duro, si es blando, si es fértil, si es infértil. De hecho, las alturas del mismo terreno, hay partes del terreno donde vamos a construir que son más bajas, hay partes que son más altas. Entonces las zonas bajas suelen ser mejores para huertas, son más húmedas esas zonas, entonces pueden ser mejores para otras labores que no sean la construcción. Y quizás las zonas altas, que son más secas porque el agua baja, quizás en esas zonas altas sea mejor para llevar a cabo la construcción. Esto varía, la verdad. Porque, por ejemplo, si están en el sur, en una parte demasiado húmeda, les va a convenir estar en la zona alta. Pero si están en un lugar donde llega demasiado viento, quizás no les convenga estar en la cima de la loma. Así hay varios factores que hay que analizar a la hora de hacer una construcción natural. A veces se entremezclan algunos factores, por ejemplo, el tema de la lluvia con el tema de la tierra. Hay que ver, por ejemplo, estar en invierno en el terreno para ver por dónde corre el agua, porque a veces hay pequeños desniveles, una pequeña depresión en el terreno por donde corre el agua cuando llueve, entonces hay que analizar todas esas cosas. Algunas cosas pueden parecer un poco obvias, pero muchas veces pasa que uno llega al lugar donde va a construir su casa, analiza el lugar y ve el lugar donde está más verde, el lugar donde hay flores, donde hay bosque, árboles, y uno dice, ahí voy a construir la casa, pero justo es el lugar más húmedo. Entonces, tal vez para algunos sea obvio, para otros no. Entonces, bueno, aquí yo intentaré entregar esta información a su disposición. Entonces es bueno analizar el cielo, es bueno analizar la tierra y también hay cosas que están en medio, como los recursos naturales. Es bueno saber con qué recursos naturales disponemos en el lugar, qué tipo de bosque hay, si es que hay, qué tipo de, qué árboles hay, qué especies hay, cuáles puedo cortar para utilizar, cuáles no puedo cortar para utilizar. Se pueden hacer dos listas distintas o una lista en la que situemos las distintas especies de árboles que hay, en caso que queramos utilizar los árboles para construir, ¿ya? Entonces pueden hacer una lista donde estén los árboles ordenados de mayor a menor en el sentido de saber cuáles son los árboles que hay en mayor abundancia y los árboles más escasos, ¿ya? Obviamente en más abundancia son los árboles que podemos utilizar más y los que son escasos al final de la lista van a estar los que están en peligro de extinción que simplemente no podemos cortar. De la misma forma, podemos hacer otra lista donde estén las maderas de mejor calidad y las maderas de una calidad inferior. Generalmente las maderas que son de mayor calidad se encuentran en menor cantidad y las maderas que son de menor calidad se encuentran en mayor cantidad. Así que ahí hay que estudiar ese tema y poder discernir cuál será la mejor madera para utilizar. Hay palos que son mejores para pilar, otros que son mejores para viga. Todo eso hay que analizarlo, las cualidades de las distintas maderas. Para eso lo que más les conviene es consultar a su viejo de campo más cercano,
porque incluso las especies a veces varían dependiendo de un lugar. Si ustedes están en la Araucanía, un guaye va a significar una cosa muy distinta que si están en la región de los lagos. Entonces, siempre es bueno preguntarle a los viejos de campo porque son ellos los que vivieron y habitaron el lugar durante generaciones y nos van a poder decir qué cosas es mejor hacer, qué otras mejor no, por dónde pega la lluvia, por dónde no, qué especies son buenas, qué maderas se pudren muy rápido. Es bueno saber si en el terreno hay piedra, si hay arcilla. De todas maneras, nosotros tenemos distintos tutoriales donde explicamos las distintas capas del suelo para su utilización en la construcción natural. Hay distintos otros tutoriales que les van a servir para poder complementar con esto que les estoy hablando. Tenemos un tutorial donde explicamos cómo proteger los muros de la lluvia, cómo llevar a cabo las distintas mezclas del adobe, sobre el sistema quincha. En este capítulo vamos a hablar más que nada del entorno, del análisis del entorno a la hora de la construcción, ¿ya? Es muy distinto construir aquí que a 1 kilómetro más allá, porque 1 kilómetro más allá el nivel del terreno es distinto y al cambiar el nivel a veces un terreno es arcilloso y el otro es arenoso, entonces hay muchas cosas que es bueno analizar. También hay factores que son comunes a todo el país, que no varían, por ejemplo el tema de los terremotos. En todo Chile hay terremotos, así que es bueno hacer la construcción sismorresistente, de todas maneras. Sin embargo, si están en el desierto de Atacama o si están en la carretera austral, va a ser muy distinto el método a utilizar. En la zona norte del país, al ser más seco, hay mucha menos madera, entonces durante miles de años se ha desarrollado el arte de la construcción con bloques de adobe. En cambio, en la zona sur del país, donde está lleno de bosque y llueve demasiado, se ha desarrollado durante generaciones el oficio del carpintero, el arte de la madera. De esta manera, en Chile convergen en distinta medida el arte de la construcción con madera y el arte de la construcción con adobe. Y en medio, su síntesis es el sistema quincha, un método de construcción donde se lleva a cabo toda la estructura en madera y el revestimiento de los muros se lleva a cabo con las mezclas con las que se hacen los bloques de adobe. Por eso el sistema quincha es el método de construcción natural ancestral más extendido en nuestro país. Además del análisis de los aspectos materiales a la hora de construir, también hay aspectos inmateriales, como lo son la identidad territorial. Siempre que uno va a un lugar, por ejemplo, cuando ustedes se vayan al sur, se vayan a la zona central, a la profundidad rural del país, cuando se vayan al campo a vivir, por ejemplo, a construir su casa, siempre es bueno analizar cuáles son las construcciones antiguas, porque ahí están los conocimientos sintetizados y guardados en esas construcciones. Es decir, cuando ustedes vayan a Puchuncaví a construir su casa, al campo, analicen las construcciones antiguas, vean cuáles son sus particularidades. Hay cosas que tienen que ver con el aprovechamiento eficiente de los materiales del lugar, con el entendimiento de la geografía y del clima, pero también hay cosas que tienen que ver con la antropología, cosas que tienen que ver con la identidad. Y eso también es algo bueno de rescatar. A lo que voy es que a veces uno tiene todos estos conocimientos de la construcción natural, llega a un terreno y quiere llevarlos a cabo, y a veces pasa que hay conocimientos que son ancestrales en el lugar y que si uno no los rescata, nadie lo va a hacer y se van a perder. Entonces, a veces uno llega al terreno y dice, hoy voy a usar estas técnicas de Alemania, estas técnicas de Estados Unidos, de bioconstrucción, de construcción natural, pero mientras tanto hay métodos ancestrales del mismo lugar que se van perdiendo y saberes y cosas propias del lugar. Por eso es bueno escudriñar y analizar, preguntarle a los viejos de campo. Por ejemplo, una vez iba por los campos de la zona centro-sur de Chile y me di cuenta que todas las construcciones eran de bloques de adobe y estaban sobre una base de piedra laja. Y tenían todos techo de teja de ladrillo y un buen alero hacia el norte. En esto hay cosas muy prácticas. Uno, el uso eficiente de los materiales del lugar. La piedra laja la utilizaron a modo de cimiento. Un buen alero hacia el norte porque ahí es donde pega más la lluvia. Varias cosas que tienen que ver con la eficiencia, pero también tienen que ver con la identidad. Cuando uno se va a esos lugares y se construye una casa con piedra laja en la base, con bloque de adobe en los muros, con el techo de teja, con el alero hacia el norte incluso, uno empieza a mimetizarse con el lugar, uno empieza a sentirse parte de ese territorio. Entonces, cuando uno construye en un lugar también, no solo utilizar los recursos naturales del lugar, el clima, entenderlo y la geografía, sino también la antropología, también el saber de la tierra, la geografía del saber, el saber de los viejos de campo, la identidad ancestral del lugar. Y a veces eso no es tan complicado, a veces simplemente tiene que ver con
incorporar ciertos detalles que le van a entregar la identidad del lugar a la construcción. Por ejemplo, si están en los campos de la zona del Biobío, como les decía yo, que yo fui para allá y vi que había caleta de piedra laja en las bases, uno puede llegar para allá y hacerse la casa como uno quiera, de forma redonda, cuadrada, en forma de espiral, lo que ustedes quieran. Y el techo pueden hacerlo como ustedes quieran, los muros pueden hacerlo de sistema quincha, de bloques de adobe, de lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero si ustedes le ponen piedra laja en la base, ya solo con ese detalle, o le ponen un alero hacia el norte, un pequeño detalle, ustedes van a integrar, incorporar esa identidad ancestral del lugar, ese conocimiento ancestral que por algo es, y al mismo tiempo una identidad, una estética, que no es algo meramente superficial, porque también es algo cognitivo. Cada vez que ustedes vean eso, se van a sentir parte del territorio. Sobre todo en estos tiempos que la identidad está en crisis. La mayoría de la juventud se siente ciudadano del mundo. Le preguntas a alguien, oye, ¿tú de dónde eres? No, yo soy ciudadano del mundo, no tengo tierra, yo soy de todos lados. Entonces, eso puede ser muy bonito en la teoría, pero tú puedes ver a la hora de esto mismo que estamos analizando, que la identidad está en crisis. Entonces, se puede potenciar la identidad sirve porque uno se siente arraigado a la tierra, se siente más empoderado también, y se siente más arraigado a una historia, a un pasado, para poder avanzar al futuro. Así que bueno, no me voy a extender más. El fin de este video era hablar sobre el análisis de los recursos naturales, a grandes rasgos, el análisis del clima, la geografía. Era para que tengan una idea general de esto. Como les digo, hay otros tutoriales que publicamos anteriormente donde van a poder encontrar distinta información más segmentada. Como les decía, sobre el entendimiento de las distintas capas del suelo, sobre la elaboración de las distintas mezclas del adobe. Así que con esto damos por finalizado el video. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que pueden leer mi libro Construcción Natural Ancestral. Es un libro muy completo donde se enseña a construir hogares con estos métodos ancestrales propios de nuestro país. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo de Consejos para una Vida Natural. Hasta la próxima.